Y la segunda lectura pone la tónica propia de este santo que ve en la obra del Espíritu. Pablo dice que así como el interior del ser humano lo conoce el espíritu humano, así el interior de Dios, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el que se derrama, el que va haciendo que cada uno de nosotros entienda la obra y la misión de Dios en la vida de cada uno. San Buenaventura nació probablemente entre el 1217 y el 1218. Murió en 1274. Vivió en el siglo XIII, una época en la que la fe cristiana estaba penetrando constantemente en la cultura y en la sociedad. Nació con el nombre de Juan de Fidanza. En torno al año 1243, Juan vistió el sayal franciscano y asumió el nombre de Buenaventura. Fue enseguida dirigido a los estudios y frecuentó la Facultad de Teología de la Universidad de París, siguiendo un conjunto de cursos muy difíciles. Es significativo recordar el título de la tesis que defendió para ser habilitado en la enseñanza de la teología, que en ese momento se llamaba Licencia ubique docendi, licencia para enseñar en cualquier lugar. Su disertación llevaba por título Cuestiones sobre el conocimiento de Cristo. Otra vez sentimos el salmo, el corazón se me alegra en el Señor. Este argumento muestra el papel central que Cristo tuvo siempre en la vida y en la enseñanza de Buenaventura. Podemos decir sin más que todo su pensamiento fue profundamente cristocéntrico. En aquellos años en París, la ciudad de adopción de Buenaventura, estallaba una violenta polémica contra los frailes menores de San Francisco de Asís y los frailes predicadores de Santo Domingo de Guzmán. Se discutía su derecho a enseñar en la universidad y se ponía en duda incluso la autenticidad de su vida consagrada. Ciertamente, los cambios introducidos por las órdenes mendicantes en la manera de entender la vida religiosa, de la que nosotros ya conocemos bien, y ustedes por su ser religiosas, eran innovadoras, eran tan innovadoras que no todos llegaban a comprenderlas. Se añadían también, como alguna vez sucede entre personas que son sinceramente religiosas, motivo de debilidad humana, como por ejemplo la envidia y los celos. Buenaventura, aunque rodeado de la oposición de los demás maestros universitarios, había ya comenzado a enseñar en la cátedra de teología de los franciscanos, y para responder a quienes criticaban a las órdenes mendicantes, compuso un escrito titulado La perfección evangélica. En este escrito demuestra cómo las órdenes mendicantes, especialmente los frailes menores, practicando los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, seguían los consejos del propio Evangelio. Más allá de estas circunstancias históricas, la enseñanza proporcionada por Buenaventura en esta obra suya y en su vida permanece siempre actual. La Iglesia se hace luminosa y bella por la fidelidad a la vocación de esos hijos suyos y de esas hijas suyas que no solo ponen en práctica los preceptos evangélicos, sino que por gracia de Dios están llamados a observar sus consejos y dan testimonio así, con su estilo de vida pobre, casto y obediente, de que el Evangelio es fuente de gozo y de perfección. Benedicto XVI destaca, fue Benedicto un estudioso de Buenaventura, en los escritos del santo la manera que tenía de abordar la teología. Decía: hay un modo arrogante de hacer teología, una soberbia de la razón que se pone por encima de la palabra de Dios. Pero la verdadera teología, el trabajo racional de la verdadera y de la buena teología, tiene otro origen, no la soberbia del corazón. Quien ama quiere conocer cada vez más y mejor a la persona amada. La verdadera teología no compromete la razón y su búsqueda motivada por la soberbia, motivada por el amor a aquel al cual ha dado su conocimiento y quiere conocer mejor al mundo. Esta es la intención fundamental de la teología.
Lo que mueve la teología es el amor. Por tanto, para San Buenaventura, al fin, es determinante siempre la primacía del amor. Era necesario compartir los mismos ideales y las mismas motivaciones. Por este motivo, Buenaventura quiso presentar el auténtico carisma de Francisco, su vida y su enseñanza. Por ello, recogió con gran celo documentos relativos al pobrecillo y escuchó con atención los recuerdos de aquellos que habían conocido directamente a Francisco. Su obra en la facultad fue exitosa, todos aprobaron que siga enseñando, pero la providencia tenía otro camino. Tuvo que ser ministro general por 17 años, tanto es así que se lo conoce como el segundo fundador. Y en esa obra también se dedicó a dar brillo a la figura de Francisco. De él nació una biografía históricamente bien fundada, titulada Leyenda Mayor, redactada también de forma más sucinta y llamada Leyenda Minor. La palabra latina, a diferencia de la italiana y también del término español leyenda, no indica un fruto de la fantasía, sino al contrario. Leyenda significa un texto autorizado, literalmente quiere decir que se lea. El capítulo general de los frailes menores, en 1263, reunido en Pisa, reconoció en la biografía de San Buenaventura el retrato más fiel del fundador y ésta se convirtió así en la biografía oficial del santo. ¿Cuál es la imagen de San Francisco que surge del corazón y de la pluma de su hijo devoto y sucesor, San Buenaventura? El punto esencial: Francisco es un alter Christus, otro Cristo, un hombre que buscó apasionadamente a Cristo. En el amor que empuja la imitación, se conformó enteramente a él. Buenaventura señala este ideal vivo, este ideal válido para todo cristiano, ayer, hoy y siempre. Fue indicado como programa también para la Iglesia que estamos viviendo del tercer milenio por San Juan Pablo II. Este programa, escribía en la carta Tertio Millennio in Eunte, se centra en Cristo mismo, a quien conocer, amar, imitar para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su cumplimiento en la Jerusalén celestial. Y de lleno, en este tercer milenio, el Papa Francisco, con su nombre, nos hace presente este programa para todos. En 1273, la vida de San Buenaventura conoció otro cambio. El Papa Gregorio X lo quiso consagrar obispo y nombrar cardenal de Albano. Le pidió también que preparara un importantísimo acontecimiento eclesial, el Segundo Concilio Ecuménico de Lyon, que tenía como objetivo el restablecimiento de la comunión entre la Iglesia latina y la Iglesia griega. Él se dedicó a esta tarea con diligencia, pero no llegó a ver la conclusión de aquella cumbre ecuménica porque murió durante su celebración. Un anónimo notario pontificio compuso un elogio de Buenaventura que nos ofrece un retrato conclusivo de este gran santo y excelente teólogo. Decía: hombre bueno, afable, piadoso y misericordioso, lleno de virtudes, amado por Dios y por los hombres. Dios, de hecho, le había dado tal gracia que todos aquellos que lo veían quedaban invadidos por un amor que el corazón no podía ocultar. Otra vez, lo que movía a San Buenaventura era el amor. Recojamos la herencia de este santo doctor de la Iglesia, que nos recuerda el sentido de nuestra vida con estas palabras. Recordemos que este santo era profundamente contemplativo y profundamente activo. Hay una obra que está en relación a la lectura que aparece hoy en la liturgia de las horas. La lectura de hoy es de un librito, un opúsculo que se llama Sobre el itinerario de la mente a Dios, donde no tenemos que presumir de la estudiosidad para llegar a la oración, sino que tenemos que aprender a contemplar. Y en otro opúsculo dice el santo: en la tierra podemos contemplar la inmensidad divina mediante el razonamiento y la admiración.
En la patria celeste, en cambio, mediante la visión, cuando seremos hechos semejantes a Dios y mediante el éxtasis entraremos en el gozo de Dios. Esto dice en el conocimiento de Cristo. Vamos a pedir con humildad conocer a Jesús. Vamos a pedir con humildad poder vivir movidos por el amor. Vamos a poder pedir con humildad que nosotros también, como San Buenaventura, podamos hacer que los otros sientan el amor de Dios. Que así sea.